Hola a todos, en esta tercera parte del reto vamos a hacer la nariz, las orejas y los bigotes. Para eso vamos a necesitar el mismo hilado que hemos estado utilizando para las otras partes en color rosa y en color naranja, y un hilado un poquito más finito en color amarillo. Si tienen el mismo hilado en color amarillo, pueden utilizar el mismo hilado. Vamos a utilizar también en este caso una aguja de 3 milímetros, una aguja de 4 milímetros, aguja lanera, tijera y un marcapuntos. Vamos a comenzar con color rosado y aguja de 3 milímetros. Vamos a hacer un anillo mágico, una cadena para fijar, y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar el anillo mágico y ahora vamos a hacer un medio punto y un aumento. Vamos a hacer el primer medio punto sobre el primer medio punto de la vuelta anterior. Tomamos el marcador y marcamos el punto, y ahora vamos a hacer un aumento en el punto siguiente. Y esto es lo que vamos a repetir: un medio punto y un aumento. Estaba bien, un medio punto y en el siguiente un aumento. Otra vez un medio punto y un aumento. En total nos tienen que quedar 9 medios puntos. Quitamos el marcador y ahora vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Hacemos el primer punto. Ahora hacemos el segundo medio punto y en el siguiente hacemos un aumento. 2 medios puntos, 1, 2 y en el siguiente un aumento. 2 medios puntos, 1, 2 y ahora en el siguiente hacemos el aumento. En la vuelta 4 vamos a hacer un medio punto en cada punto de la vuelta anterior. En total son 12 medios puntos. Así que vamos haciendo un medio punto en cada punto de la vuelta anterior hasta terminar la vuelta. Una vez completados los 12 medios puntos, vamos a tomar un poco de relleno y vamos a rellenar un poco la nariz. Si les cuesta trabajar, lo pueden rellenar antes de terminar de cerrar. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 6 disminuciones. Recordamos cómo son las disminuciones. Vamos a tomar solamente la hebra de adelante de cada punto. Tomamos la hebra del primer punto, la hebra de adelante del siguiente punto, y ahora vamos a hacer un medio punto normal. Ahí ya tenemos una disminución. Colocamos el marcapuntos y repetimos. Tomamos la hebra adelante del siguiente punto, la hebra adelante del siguiente punto, y ahora hacemos un medio punto normal. Y ahí ya tenemos la segunda disminución. Vamos a continuar hasta tener 6 disminuciones. Una vez terminadas las 6 disminuciones, hacemos una cadena para fijar y dejamos una hebra larga para coser la nariz a la cabeza. Ya podemos quitar el marcador. Si quieren, pueden rellenar un poquito más, como ustedes gusten. Y si quieren, pueden terminar de cerrar el huequito. Si no, directamente pueden coserlo a la cabeza. Para hacer las orejas, vamos a hacer un anillo mágico, una cadena para fijar, y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 medios puntos. 1,
2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos. Y ahora vamos a hacer 6 aumentos. Vamos a hacer el primer medio punto sobre el medio punto de la vuelta anterior. Tomamos el marcador y lo colocamos. Y ahora hacemos un medio punto en el mismo espacio. Ahí ya tenemos el primer aumento. En el siguiente espacio vamos a hacer otro aumento. En el siguiente otro aumento. Y así vamos a ir haciendo 2 medios puntos en cada punto de la vuelta anterior. En total nos van a quedar 12 medios puntos. Okay. En la vuelta número 3 vamos a hacer un aumento. Hacemos el primer medio punto y colocamos el marcador. Un medio punto en el mismo espacio y ahí ya tenemos el aumento. Y ahora hacemos 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Un aumento y 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. En la vuelta número 4 vamos a comenzar con un aumento. En la vuelta 5 nos tienen que quedar 14 medios puntos. Hacemos el aumento y ahora hacemos 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un aumento y 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la vuelta número 5 vamos a hacer un aumento. Hacemos el primer punto, colocamos el marcador, un medio punto en el mismo espacio y hacemos 7 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Un aumento y 7 medios puntos. Al final de esta vuelta nos tienen que quedar 18 medios puntos. No recuerdo si en la vuelta anterior les dije, pero en la vuelta 4 nos tienen que quedar 16. Esta es la vuelta 5 y nos tienen que quedar 18. Ahora voy a dejar indicaciones porque lo que vamos a hacer es seguir aumentando progresivamente como lo venimos haciendo. En la vuelta 6 vamos a hacer un aumento, 8 medios puntos, un aumento, 8 medios puntos y al final de la vuelta nos van a quedar 20 medios puntos. En la vuelta 7 tenemos que hacer un aumento, 9 medios puntos, un aumento, 9 medios puntos y al final de la vuelta nos van a quedar 22 medios puntos. Y en la vuelta 8 vamos a hacer un aumento, 10 medios puntos, un aumento, 10 medios puntos y al final de la vuelta nos van a quedar 24 medios puntos. Terminé hasta la vuelta 8, que al final nos quedan 24 medios puntos y ahora vamos a hacer desde la hilera 9 a la 11 un medio punto en cada punto de la vuelta anterior. Entonces son 3 hileras que vamos a tejer 24 medios puntos. Ahí vamos haciendo un medio punto en cada punto de la vuelta anterior, desde la vuelta 9 hasta la 11. Ya terminé hasta la vuelta 11, ahora hacemos una cadena y ya podemos cortar dejando una hebra larga para coser. Ya quitamos el marcador y así les tienen que quedar las orejas. Yo ya hice las dos. De esta manera les tienen que quedar las orejas. Para hacer los bigotes vamos a tomar el hilado amarillo y la aguja de 4 milímetros y vamos a hacer 22 cadenas.
Vamos a comenzar haciendo una vareta en la tercera cadena desde la aguja, la primera, segunda, tercera, y vamos a hacer una vareta. Y ahora vamos a hacer una vareta en cada cadena hasta llegar a la última cadena. Vamos así haciendo varetas. En total vamos a hacer 19 varetas. Una vez que hicimos las 19 varetas, vamos a hacer 8 varetas en la última cadena donde está el nudito. Entonces hacemos la primera, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos 2 cadenas, giramos el tejido y ahora vamos a hacer 2 varetas en el primer espacio. Vamos a hacer 8 aumentos. Hacemos 2 varetas en el primer espacio, 2 varetas en el siguiente, 2 varetas en el siguiente, y así vamos haciendo los aumentos hasta tener 8 aumentos. Una vez que hicimos los 8 aumentos, vamos a hacer una vareta en cada vareta de las que nos quedan, es decir que vamos a hacer 19 varetas. Vamos haciendo una vareta en cada punto de la vuelta anterior hasta tener las 19. Una vez que terminamos la última vareta, vamos a hacer una cadena y dejamos una hebra larga para coser. Ahí ya tenemos el primer bigote terminado. Esto después lo vamos a ir a coser a la cabeza de esta manera, para contorneando los ojos, y la nariz va a ir en el medio. Ustedes hagan otra igual. Si ven que les queda muy grande para la cabeza, pueden hacerlo con aguja más chica, pueden hacerlo con menos cadenas al inicio. Lo único que va a variar es el largo que van a tener acá. Acá al final, recuerden, siempre van a ser 8 varetas y después los 8 aumentos, pero pueden hacer menos cadenas si lo consideran necesario. Entonces lo van a ir achicando de esta manera. Si les gustó, no olviden dar me gusta al video y compartirlo en todas sus redes sociales. Suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Abajo en la descripción del video les dejo todos los enlaces para que puedan contactarme en las redes sociales. También recuerden visitar mi blog crocheteandoconimaginacion.blogspot.com.ar. Nos vemos en el próximo tutorial. Chau, chau.